Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro, Señor, y límpialos, purifícalos. Quita todo pecado que haya en estos labios, Señor, para que tu palabra no tenga ningún tropiezo y llegue a donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Acerquémonos a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estimados oyentes, nuestro gran Dios recompensa a quienes lo buscamos con empeño. Preguntamos: ¿valora Dios los esfuerzos de quienes tratan de agradarle? ¿Qué hace falta para complacer a Dios? Hay personas que opinan que no, pues a su entender, Él no se interesa por nosotros. Pero tal afirmación demuestra que no lo conocen bien. La Biblia nos asegura que Dios, nuestro Salvador, sí valora los esfuerzos de sus siervos. Analicemos las palabras del apóstol Pablo que se hallan en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Observemos que el apóstol no dice es difícil. Él dice es imposible. Eso quiere decir que la fe es indispensable para agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué implica tener fe? Tener fe implica dos cosas. Primero, tenemos que creer que Él existe, pues no podemos agradar a Dios si dudamos de su existencia. Pero eso no basta. Hasta los demonios saben que Dios es uno y real. Santiago 2:19. Creer que Él existe debe impulsarnos a actuar, a vivir como a Él le gusta, como a Él le agrada. Santiago 2:20-26. Segundo, debemos creer que Dios es remunerador, es decir, que recompensa a los seres humanos. La persona que tiene fe está totalmente convencida de que sus esfuerzos por agradar a Dios no serán en vano. 1 Corintios 15:58. Preguntamos: ¿cómo podríamos agradarle si dudáramos de su capacidad o su deseo de recompensarnos? Santiago 1:17, 1 Pedro 5:7. Si pensamos que Dios no es generoso, que no nos valora o que no le importamos, eso quiere decir que no lo conocemos realmente. ¿A quiénes recompensa Dios? Dios, nuestro Dios, recompensa a los que le buscan solícitamente, dice Pablo. Una obra de consulta para traductores bíblicos comenta que en este pasaje el verbo griego que corresponde a buscan solícitamente implica más que tratar de hallar a Dios. Implica acudir a Él para adorarlo en espíritu y en verdad. Otra obra comenta que dicho verbo incluye la idea de intensidad y empeño. Así que Dios recompensa a aquellos cuya fe los impulsa a adorarlo con un amor intenso. Mateo 22:37. Y el Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Preguntémonos, ¿cómo podríamos agradar a Dios si dudáramos de su capacidad o su deseo de recompensarnos? Otra pregunta, ¿y nuestro Dios qué recompensa ofrece? Estimado oyente, Él ofrece una de inestimable valor: ser nuevas criaturas, ser sus hijos, ser sus coherederos de salvación, ser reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Incluso ahora, quienes buscan con empeño a Dios reciben muchas bendiciones. Con la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de la Biblia, disfrutan de una vida plena y feliz. Salmo 144:15, Mateo 5:3. Como vemos, Dios es un Dios que valora el servicio de quienes lo adoran. Eso debería impulsarnos a acercarnos cada día más a Él. ¿No le gustaría saber cómo conseguir la clase de fe que Dios recompensa, estimado oyente? Les recuerdo que la fe nos fortalece. El poder de la fe en Dios es enorme. Ejemplo, aunque Satanás quiere mortificarnos en sentido espiritual, la fe en Dios hace posible que apaguemos todos los proyectiles encendidos del diablo. Efesios 6:16. Además, con fe podemos afrontar problemas tan grandes como montañas. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, dirán a esta montaña: muévete de aquí, muévete allá, y se moverá. Mateo 17:20. Puesto que la fe puede fortalecernos espiritualmente, hacemos bien en examinar estas preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Qué actitud de corazón debemos tener para demostrarla? ¿Cómo podemos hacerla más fuerte? ¿Y en quién debemos poner nuestra fe? Romanos 4:3. ¿Qué es la fe? La fe es más que creer o reconocer lo que la Biblia enseña como la verdad, pues esta dice que hasta los demonios creen que Dios existe y se estremecen violentamente. Santiago 2:19. Entonces, ¿qué es la fe? Tal como confiamos en que siempre habrá día y noche, estamos seguros de que siempre se cumplirá lo que Dios dice. Cuando la Biblia define la fe, señala que tiene dos aspectos. Dice que fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, es decir, la certeza de que éstas sucederán. Hebreos 11:1. Si tenemos fe, creemos firmemente en que todo lo que Dios dice es verdad y se cumplirá. Ejemplo, Dios les dijo a los israelitas lo siguiente: si ustedes pudieran romper mi pacto de día y mi pacto de la noche, aun para que el día y la noche no ocurran a su tiempo, igualmente podría romperse mi propio pacto con David, mi siervo. Jeremías 33, 20, 21. Si no ponemos en duda las leyes físicas que hacen que la Tierra siga girando sobre su eje y orbitando alrededor del Sol, ¿deberíamos dudar que el creador de tales leyes pueda cumplir lo que promete? Nos preguntamos. Claro que no. Isaías 55:10, 11, Mateo 5:18. Fe es la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Esto es la evidencia convincente de que algo que no vemos es real. Hebreos 11:1. Un ejemplo:
Supongamos que un niño nos pregunta, ¿por qué sabemos que existe el aire? Aunque nunca hemos visto el aire, no nos resulta difícil razonar con el niño sobre las pruebas de su existencia, como la respiración, los efectos del viento y otros argumentos. Una vez que el niño se convence gracias a estas pruebas, acepta la existencia de algo que no se ve. De manera parecida, la fe se basa en pruebas sólidas. Romanos 1:20. Es necesaria una buena actitud de corazón, puesto que la base de la fe son las pruebas. Para tener fe primero debemos tener conocimiento exacto de la verdad. 1 Timoteo 2:4. El apóstol Pablo escribió que la fe se demuestra con el corazón. Romanos 10:10. No basta con que creamos la verdad, es importante que la valoremos. Solo entonces nos sentiremos motivados a demostrar fe, es decir, a vivir de acuerdo con la verdad. Santiago 2:20. Quien no valora de corazón la verdad puede que hasta rechace las pruebas convincentes si se aferra con terquedad a lo que cree o busca excusas para sus deseos pecaminosos. Según de Pedro 3:3, 4, Judas 1:18. Por esta razón, no todas las personas que presenciaron milagros en tiempos bíblicos llegaron a tener fe. El Espíritu Santo solo produce fe en quienes aman la verdad y odian la mentira. ¿Cómo llegó a tener David una fe fuerte? Entre los siervos de Dios que nos mostraron fe fuerte en el pasado está el rey David. Hebreos 11, 32, 33. Pero no se puede decir lo mismo de todos los miembros de la familia del rey. Su hermano mayor, Eliab, demostró falta de fe cuando lo regañó por querer saber más sobre el desafío de Goliat. 1 Samuel 17, 26, 28. Nadie, estimado hermano y amigo, nadie nace con fe, ni la hereda de sus padres. Por lo tanto, la fe de David fue el resultado de su amistad personal con Dios. En el Salmo 27, David reveló cómo llegó a tener una fe fuerte. Él reflexionaba en sus vivencias pasadas y en lo que Dios les había hecho a sus enemigos. Valoraba profundamente el tabernáculo de Dios y adoraba allí con otros israelitas. Buscaba encarecidamente la guía de Jehová en oración. Y también quería que Jehová le enseñara a andar en su camino. Tan importante era la fe para él que se preguntó dónde estaría si no hubiera tenido fe. ¿Cómo fortalecer la fe? Podemos tener una fe similar a la de David si copiamos la actitud mental y los hábitos que se reflejan en el Salmo 27. Una fe basada en la experiencia personal, pero con Cristo. O tenemos una fe más grande, pues es don de Dios y, aparte de ser personal, establecida en el diario trajinar, nuestra fe crece cada día porque el Señor Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Como la fe se basa en el conocimiento exacto de Dios y su palabra, cuanto más estudiemos la palabra de Dios, más fácil será producir este aspecto del fruto del Espíritu. Salmo 1, 2, 3. Cuando leamos o estudiemos, saquemos tiempo para reflexionar, pues el agradecimiento nace de no olvidar su amor, misericordia, bondad,
favores y maravillas hechas por Dios en nuestras vidas. Mientras más agradecimiento sintamos por Dios y su palabra escrita, más desearemos demostrar nuestra fe adorándolo en espíritu y verdad en nuestras reuniones, hablando fervientemente de nuestra esperanza con otros. También demostramos fe cuando seguimos orando y no nos damos por vencidos. Así pues, oremos sin cesar a Dios con la confianza de que se interesa por nosotros. La fe nos motiva a actuar y la obra de Dios, a su vez, fortalece nuestra fe. Estimados oyentes, pongamos nuestra fe en el Señor Jesús. La noche antes de morir, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Así que debemos poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque confesando y creyendo en Cristo Jesús, tenemos también al Padre de la gloria. Preguntamos, ¿cómo? Veamos. ¿Qué significa poner nuestra fe en el Señor Jesús? Consideremos la expiación hecha por Cristo como un regalo personal que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo dijo: vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Cuando tenemos fe en el Señor Jesús, estamos seguros que el rescate y pago por nosotros es la base para que Dios nos perdone de los pecados, ofreciéndonos la esperanza de la vida eterna y como la mayor prueba que Dios nos ama. Romanos 8:32, 38, 39, Efesios 1:7. Esto nos dará las fuerzas para mantener a raya los pensamientos contrarios, opositores y negativos. Acerquémonos a Dios en oración, en rendición, sobre la base del derramamiento de la sangre de Cristo. Gracias al precio pagado por Cristo Jesús, podemos orar confiadamente y entrar al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y bondad inmerecida para la ayuda en el tiempo apropiado. Orar refuerza nuestra decisión de resistir la tentación de pecar. Lucas 22:40. Estimados hermanos, obedezcamos al Señor Jesús. El apóstol Juan escribió: el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Fijémonos en que Juan apóstol estableció un contraste entre tener fe y ser desobedientes. Por tanto, demostramos fe en Cristo Jesús cuando lo obedecemos. Y lo obedecemos cuando nos sometemos a la ley de Cristo, es decir, todo lo que enseñó y ordenó. Gálatas 6:2. También lo obedecemos al seguir la dirección que nos da mediante su Espíritu Santo. Mateo 28:20. Si hacemos lo que el Señor Jesús nos manda, tendremos las fuerzas que nos permitirán soportar las tormentas de la vida. Mateo 7:24-25. Edifiquémonos sobre nuestra santísima fe. En una ocasión, un hombre le dijo al Señor Jesús: tengo fe, ayúdame donde necesite fe. Marcos 9:24. Este hombre tenía cierto grado de fe, pero su fe no era fuerte, ni completa, ni estable. Sin embargo, fue modesto y reconoció que necesitaba más fe. Tal como él, todos necesitamos una fe fuerte, aunque sea como grano de mostaza.
Necesitamos crecer de fe en fe, de gracia en gracia, de conocimiento en conocimiento, diariamente hasta la estatura del varón perfecto. Y todos podemos fortalecerla ahora. Como hemos visto, lo hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios y reflexionamos en ella, lo que profundizará la gratitud que sentimos hacia nuestro Dios Salvador. Nuestra fe también se hace más fuerte cuando lo adoramos en comunión con nuestros hermanos. Hablamos a otros de nuestra esperanza y oramos sin cesar. Si nos edificamos sobre nuestra santísima fe, haciendo todas estas cosas, recibimos la mayor de las recompensas. Nos mantenemos en el amor de Dios. Judas 1:20-21. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Enséñanos, Señor, a tener fe. Fortalece nuestra fe. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Donde yo ando